Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes, que es 10 de mayo del año 2019. Están con nosotros Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Juan Grompone. Buen día. Fernando Butazzoni. Buenos días. Y Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días. Hay un contencioso especial entre Gonzalo y Fernando que no para. Tengo que reclamarles que hagan silencio cuando se abre el micrófono. Es que acaba de decir algo verdaderamente terrible. Y no sabemos qué es. Ni lo van a saber. Y lo van a saber. Bueno, ¿qué les parece si vamos al primero de nuestros temas? Argentina recordó esta semana a Eva Perón al cumplirse 100 años de su nacimiento. Evita nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, una pequeña localidad ubicada en el centro norte de la provincia de Buenos Aires. Organizaciones sociales vinculadas con el justicialismo convocaron a varios homenajes, la mayoría con una fuerte carga político-electoral, cuando faltan menos de 6 meses para los comicios. Una de las actividades, una que llamó especialmente la atención, fue una marcha con antorchas, un elemento de fuerte contenido simbólico en la liturgia peronista, que partió del Ministerio de Salud y Desarrollo Social sobre la avenida 9 de Julio. En ese lugar, el 22 de agosto de 1951, una concentración de 2 millones de personas apoyó la propuesta de la Confederación General del Trabajo, que le pedía a Evita que acompañara en la fórmula presidencial a Juan Domingo Perón, su esposo, que buscaría ese año la reelección. 9 días más tarde, Evita, enferma de cáncer y por presión de las Fuerzas Armadas, declinó su candidatura en un célebre mensaje emitido por radio y conocido como el renunciamiento histórico. Al llamado de los compañeros de la Confederación General del Trabajo para decirle al líder que detrás de él hay un pueblo. Ellos saben bien que antes del general Perón vivían en la esclavitud, que fue el general Perón que los reivindicó social, moral y espiritualmente. Y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los patrias todavía no están derrotados, que de sus guaridas asquerosas atentan contra el pueblo y contra la sociedad. Vinculada al teatro, la radio y el cine, la carrera política de Eva Duarte duró menos de 10 años. Conoció a Perón en 1944, cuando este era ministro de Trabajo y Previsión. Luego trabajó con él en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en 1946, hasta que falleció de cáncer de cuello de útero el 26 de julio de 1952. Tenía 33 años. Desde entonces, Evita encarna para los justicialistas argentinos la defensa de los trabajadores, de las políticas sociales y de la llegada de la mujer a la actividad política. Varios de ustedes querían referirse a este centenario. ¿Quién empieza? ¿Juan? Bueno. Dale. Bueno, Eva Duarte fue el complemento perfecto para la actividad política de Perón, ¿no? Perón, que era un militar, había hecho una pasantía en Italia en tiempos de Mussolini, y en esos tiempos aprendió bastante sobre lo que era el fascismo. Y acá quiero nuevamente repetir una cosa que repito siempre. Yo uso la palabra fascismo como un movimiento político, no como un insulto. Entonces, precisamente al regreso de Perón de Italia y al conocer a Evita, allí se formó lo esencial del peronismo y creó una variante sudamericana del fascismo, ¿no? Con sus brigadas de choque, que eran los descamisados, con la alianza de clases contra la oligarquía ganadera y agrícola, y con su política populista. Bueno, precisamente Evita Duarte fue el brazo armado del populismo con la creación de la Fundación Eva Perón, ¿no? La Fundación ¿Por qué le llamás el brazo armado? Bueno, el brazo armado porque ese brazo, es decir, la Fundación Eva Perón, era la que repartía juguetes, la que repartía heladeras, la que repartía cocinas, es decir, era una especie de Mides exagerado. Bueno, la comparación te salió chocante, pero bueno. Era una organización para recompensar a los militantes, a los brigadas de choque, a los descamisados, ¿no? Y bueno, todo iba bien hasta que llegó el cáncer, ¿no? El cáncer que se la llevó muy joven, ¿no? Hay que pensar que
33 años, era una chiquilina, ¿no? Sin embargo, eso tuvo una actividad política gigantesca y hoy es objetivo de un culto, Santa Eva y yo qué sé cuánto. Y precisamente, luego de muerte de Evita, Perón duró muy poco en el poder, ¿no? Es decir, después retomó con su segunda presidencia, pero duró muy poco después de la caída de la muerte de Eva. ¿Qué dirías que le aportó Evita a Juan Domingo Perón? Y el populismo, es decir, Evita fue la que le dijo, tenés que apoyar a esta gente, tenés que hacer tal cosa, hay que otorgar bienes, hay que regalar cosas, ¿no? Es decir, toda la filosofía populista para mí fue obra de Evita. El fascismo no es esencialmente populista, es modestamente populista. En cambio, el peronismo es frenéticamente populista, ¿no? Ana. Yo agregaría eso que acaba de decir Juan, una clave que aspiro a que sea de un poco más de complejidad de la cosa. Yo creo que Evita tenía una pasión amorosa inmensa por su marido y que la convirtió en una suerte de pasión política. Hizo un híbrido que transmitió a la gente, ¿no? Es algo más que te aconsejo regalar juguetes o máquinas de coser Singer, que fue probablemente el símbolo para el sector femenino más importante, el decirle a las mujeres deben trabajar, aquí tienen un arma para autosustentarse, para mantener a la familia. Yo creo que hay ahí en esa simbiosis una clave especial. Luego, ella logra esa cosa maternal y de amparo y a su vez enunciacional. Ella hacía sentir que escuchaba a todos y cada uno y recibía 12.000 cartas por día. Eso es una manera de manejar la política y las demandas sociales que no se había visto y que creo que no se ha vuelto a reiterar en ninguna parte con la eficacia con la que ella lo supo aumentar, ¿no? Yo recuerdo en una de esas revistas inefables de peluquería, que a veces dan insumos sociológicos importantes, un actor que no me acuerdo quién es porque tampoco importaba demasiado, no era alguien muy relevante, cuando le preguntan qué es políticamente, dice, ¿qué voy a hacer? Dice, peronista, y explica el porqué. Entonces nos daban el desalojo y mi madre supo que Evita pasaba cerca en esos días, así que se apostó en el costado del camino y a los gritos en medio de la manifestación decía, Evita, me quedo en la calle, me quedo en la calle. Dice, pues le preguntaron quién era y dónde vivía, en un papelito improvisado les dio y a los 3 días nos llega una citación, vamos, y nos dieron la casa. Dice, en mi casa se transmite de generación en generación el culto a Evita porque no lo olvidamos nunca más. Entonces tú decís, ¿cuál es la táctica? ¿Fue un plan de vivienda que sacó a todo el mundo de la precariedad en materia de dónde vivir? No, es te elijo a ti. Entonces el enganche es emocional, es individual, en una práctica muy amplia de la mayor horizontalidad posible y puesta en escena, porque no había tal horizontalidad. El populismo, si una cosa se caracteriza, es por simular que erosiona la pirámide social, pero nadie sale del lugar en el que estaba. En la base sigue estando la base y en la cúpula sigue estando la cúpula. Solo que desde la cúpula del poder político, ella desafía todo el tiempo a la cúpula del poder económico, le quita, le resta, sin que dejen de ser poder económico, y distribuye con una enorme generosidad. Ella lo hizo con una cuota de pasión que creo que es la clave, ¿no? Gonzalo te escucha especial. y se sonríe. ¿Por qué? Porque no me deja nada para decir. Bueno, paro. A mí me impresiona una cosa de la personalidad de Evita o de la escenificación de Evita, ¿no? Algo como contradictorio. Ella, de un origen muy humilde, sin embargo, tenía un vestuario descomunal. Ah, pero Eloy Martínez lo explica. Tenía un arsenal de joyas para lucir. Eloy Martínez lo explica fantásticamente en Santa Evita. Él dice, para ellos estaba bien porque era la reina de los humildes y tenía que ser una reina allí donde ellos no podían entrar y ella era su vocero. Pero cuando se pone al frente de la fundación le baja decibeles a las joyas y adquiere ese aspecto que es el que
se vistieron ayer cientos de personas para desfilar con su ropa. Es el ese, taller. Ese que no se mostraron olviden, las mujeres que las se mujeres, manifestaron. el taller y el rodete. O sea, una melena abundante y flamígera como la de ella se convierte en un rodete comprimido y modesto, en un taller que es la versión femenina del traje. No se olviden, traje Gonzalo, de calle. habla antes de que... Sí, yo me callo acá. Antes de que hable Fernando y te deje sin nada para decir. Sin nada. La defiende. Yo lo único que lo que tengo para decir es que para mí Evita Perón es uno de los grandes enigmas que yo tengo en la vida y una fuente de absoluta falta de comprensión con los hermanos argentinos. Como bien dijo Juan, Perón era un fascista, en el verdadero sentido de la palabra. Fue un fascista cuando estaba ahí admirando a Mussolini en Italia. Tuvo en su gobierno un gobierno que era muy de ese estilo, y después cuando se fue y se robó para esa época, según dicen, unos 40 millones de dólares, que es equivalente a 4.000 millones de dólares hoy día, se fue con una fortuna colosal, empezando una tradición que después muchos otros presidentes argentinos seguirían, y se fue a vivir a la España de Franco. Digo, más claro También que eso... fascista. Por supuesto. Más claro que eso es ahora. Cuando nosotros ya estábamos con los exilados argentinos, chilenos, uruguayos, todos en Europa, durante toda la época de la dictadura, los argentinos de izquierda, gente montonera, gente del ERP, te decían, no, flaco, pero si vos sos argentino no podés no ser peronista. No podés no ser peronista. Eso te lo decían todos. Y vos decís, pero ¿por qué esta mujer, aparte de los regalos que hacía y las máquinas de coser y todo, hizo cosas como le dio el voto a la mujer? ¿Sí? Pero el voto a la mujer, los argentinos lo hubieran conquistado de cualquier manera, porque ya estaba en Uruguay, ya estaba en otros países, no en Chile, pero sí estaba. No es, las cosas que Evita hizo no fueron así que digas, verdaderamente fue un cambio de paradigma. Son cosas muy sencillas. Ahora la mujer estaba tomando, una de estas chicas que va a participar en nombre de Evita en esta marcha, dice: yo soy hija de un peón rural y una sirvienta y estoy aquí. ¿Cuánta gente en el Río de la Plata que era de esa condición en los años 40 hoy día tienen hijos en la universidad o que estudian hubo todo un cambio social en esta parte del mundo que no fue debido a Evita. Los argentinos piensan que si no hubiera aparecido Evita, andás a ver, todavía estaban con los grandes terratenientes, hectáreas de cientos. No es así. Todo el mundo evolucionó. Europa evolucionó desde los años 40 hasta ahora. La oligarquía cambió totalmente. Ya no es más una oligarquía terrateniente, para empezar. Muchas de las cosas que se le atribuyen a este cambio social se las atribuyen a Evita Perón, y yo sinceramente no lo entiendo. Y no ha habido un argentino que ha sido capaz de explicarlo. Argentino de izquierda, entiendo, que haya sido capaz de explicármelo. Yo sigo mirando caras. Ahora me impresionaba la cara de Fernando escuchando a Gonzalo. ¿Por qué? ¿Estás en desacuerdo? No, yo creo que Eva Duarte fue una una mujer muy lista, que supo encontrar caminos para avanzar ella socialmente, gracias a Perón. Y Evita creo que es un mito fabricado por esa gran fábrica de mitos que es la sociedad argentina, que fabrica mitos desde que existe, empezando por el mito de Sarmiento y terminando por el mito de Messi o de Maradona o de Néstor Kirchner, en fin. Es una fábrica de mitos en todos los ámbitos. Mira, Albérico, un oyente, dice, era la Lady Di de Argentina, la princesa del pueblo, todo un bluff. Pero es interesante la comparación, ¿no? Tiene algún sustento y da para discutirla. Entonces, yo creo que se ha magnificado. Era una mujer absolutamente fanática, que tenía el fanatismo como una de sus banderas. Lo expresaba en sus discursos. Hay que ser fanáticos, decía. Sí. El pueblo solo conseguirá sus objetivos si deja de un lado la razón y con el corazón se fanatiza con sus ideales. Son todas expresiones textuales de esta mujer, no demasiado inteligente, aunque muy habilidosa, muy lista, muy viva, que le hizo un enorme daño
a la sociedad argentina, sobre todo en las generaciones posteriores, ¿verdad? A mí me da mucha pena cuando veo que hoy generaciones enteras, como en el pasado, en los años 70, si Evita viviera sería montonera. Eso era un eslogan. Un eslogan, una consigna de la guerrilla de los montoneros. En realidad, si Evita viviera, sería una señora muy acomodada. Yo creo que fue un personaje cocinado en el fuego de su propia enfermedad, muy inteligente para construirse un marketing político rápidamente, y después consagrada por esa mitología argentina que es capaz de construir de la nada mitos casi imperecederos, ¿verdad? Dice uno de nuestros oyentes, Rubén: después de fallecer Evita no se termina el peronismo. El peronismo fue derrocado por un golpe de Estado cívico-militar. Ojo. Sí, por supuesto. Sí. No hay ninguna duda. Duró 3 años. ¿Nadie le cuestiona eso? ¿Quieren escuchar a Evita hablando, por ejemplo, en el Día del Trabajador, Plaza de Mayo, 1952? Es el pueblo trabajador, es el pueblo humilde de la patria, que aquí y en todo el país está de pie, y lo seguirá Perón, al líder del pueblo y al líder de la humanidad, porque ha levantado la bandera de redención y de justicia de las masas trabajadoras. Lo seguirá contra la opresión de los traidores de dentro y de fuera. El líder de la humanidad, ¿no? El líder del pueblo y el líder de la humanidad. La palabra es redención. Hay una cosa religiosa. Detengámonos en esa palabra, se utiliza mucho. Hay una ¿no? cosa religiosa en eso, porque además cuando se señala que Evita, bueno, es feminista, mentira, no se llevaba bien con el movimiento feminista, porque lo que ella hacía indirectamente sí erosiona una cantidad de principios o normas de la sociedad patriarcal y abre el camino a un lugar diferente de la mujer, pero no porque ella proponga una cosa directamente feminista, porque el feminismo se supone que es la emancipación de la mujer de una cantidad de atavismos en sociedades estructuralmente patriarcales, y ella lo que hacía era decir que la mujer lo que tenía que hacer era servir, lo que toda la vida se hizo, hasta ahora está comprobado que se sobreentiende que el servir es más de las mujeres que de los varones, pero además servir a la causa de Perón. Y esa idolatría a su marido era una cosa que se replicaba en las escuelas. No hay que olvidar que se hicieron como unos catecismos laicos de cómo adorar a Perón, y se le leía a los niños de los 5 o 6 años en adelante, ¿no? El sistema educativo, muy cruel. Los oyentes que visiten Buenos Aires que vayan al museo. Al museo, es a Evita Perón. Porque no es de los paseos, entre comillas, más trillados, más conocidos. Se suele ir más a la habituales. Chacarita a ver la tumba que a ver el museo. El museo es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, si hablas de librillos, si hablas de folletos, eso está ahí, Eso ¿no? está ahí. Por supuesto que hay mucho material audiovisual, pero hay mucha ropa, hay muchos zapatos, hay mucho de lo material de la propia Evita, bueno, y de su historia, su vida, ¿no? Yo agregar solo un apunte, ahora que hablaban de librillos y materiales. El otro día, ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo fue, Cristina Fernández de Kirchner presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires un libro escrito por ella Que se es el llama boom de la feria. Sinceramente, ahí Sinceramente. está. Bueno, ahí había 15 o 20 mil personas fuera de la feria, en pantallas gigantes, con la mayoría de ellos con el libro comprado en la mano, presenciando la presentación del libro. Bueno, eso es una herencia del peronismo, ¿no? Claro. Es decir, eso es una herencia del peronismo. Yo recuerdo una anécdota terrible, fabulosa y terrible, de un embajador uruguayo que estaba en China, la China comunista, y le preguntan que llega una fábrica, no sé ubicada dónde, y estaban todos los trabajadores en rondas, de grupos de 10 sentados en el suelo, leyendo el librito rojo de Mao. Y él pregunta qué están haciendo. No, porque hay un problema con una máquina que se rompió y están tratando de entender cómo resolver el problema de la máquina. Esto es lo mismo. Es decir, es como la idea suche de Kim Il-sung, ¿no? Es el más aburrido del mundo. Bueno, no, de eso no voy a hablar de él. Yo creo que una cosa que no se dijo y que hay que recordar es que en tiempos de Perón
surgió el mito de la Argentina potencia. Es decir, el peronismo sostenía que la Argentina era el país del futuro y que se iba a tragar el mundo. Es decir, en particular esto estaba soportado, todo el peronismo está soportado por el cobrar la deuda de guerra que tenían los países europeos, de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos con Argentina, que es un proveedor de alimentos. Lo mismo que pasaba con el Uruguay, ¿no? Y entonces ahí creó un fenómeno increíble. Para la Argentina potencia, por ejemplo, hizo un plan de desarrollo de la energía nuclear, de la energía atómica, para decirlo todo con atómica, hizo otro plan para traerse ingenieros alemanes nazis para fabricar aviones, y naturalmente se pensaba que Argentina era el granero del mundo. Bueno, es decir, de modo que para los argentinos coincide la época de Perón, la época de Evita, con el sueño de la potencia. Es decir, es la época dorada, es lo que en el Uruguay sería la época de Valle y Ordóñez, es la época dorada a la cual todos quieren volver, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tener en cuenta, que no ocurrió en cualquier fenómeno, ocurrió en un momento muy especial en que se creó ese mito muy importante que todavía sigue y que inclusive el Uruguay sigue siendo parte. El Uruguay sigue diciendo una estupidez tan grande como diciendo somos los que vamos a alimentar el mundo, siempre vamos a tener que generar alimentos, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo quisiera agregar a eso, Juan, después del peronismo, Argentina, que era un país rico antes de la Segunda Guerra Mundial, era un país rico del mundo, no era un país pobre, pasó a ser hasta el día de hoy un país del tercer mundo. Exactamente, y eso fue por las revoluciones tecnológicas que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Los sintéticos, la revolución verde, toda una cantidad de cosas que no tuvieron en cuenta. Y por varios problemas internos de organización de los argentinos también. No, pero básicamente el mundo le cambió. Eso es otro tema. Pero yo quería agregar a los calificativos que le puso Fernando a Evita, algunos otros como ambiciosa, habilidosa, intuitiva, porque lo era, y demagoga. Y ya que él mencionó un cuento de un embajador, yo leí en lo que nos mandó la producción una cosa que realmente me pareció fantástica, ¿no? Mirá que si esto no es demagogia. Ella decía, a mí me gusta porque el pueblo a mí me llama Evita, pero la gente que está en el gobierno o los embajadores me llaman señora, incluso excelentísima señora, ¿no? Lo que es otra de estas cosas que vos decís, ¿cómo diablos le va a llamar un embajador a la mujer del presidente? Yo no creo que ningún embajador del Uruguay acá le llama María Auxiliadorcita a la mujer de Vázquez. Digo, es totalmente normal. Y sin embargo eso es demagogia, el mejor, pura y dura, ¿no? Tú decís, ¿cómo? Y ella estaba con él, y la gente sigue esas cosas, ¿no? Mira tú. No, qué fantástico. Ahora, cuando dicen demagogia, yo podría estar de acuerdo con eso. Yo pediría que no simplificáramos las cosas, porque contado así parecería que ella era una señora que mientras se cepillaba el pelo y se hacía el rodete, pensaba cómo embaucar a todo el mundo por la mañana temprano. Y yo creo que la pasión, que fue la primera palabra que utilicé, sigue siendo la clave. Ella sin duda estaba convencida de lo que hacía. Eso me parece una condición sine qua non de eso. Que tuviera la ambición personal de convertirse en una reina también, porque hay que recordar que en su condición de persona humilde que llega a posiciones de poder, hubo un largo camino con tropezones que le genera un rencor muy grande. Y me parece que ahí hay una clave psicológica que se tiene que reflejar en lo social. Entonces, ella tenía empatía hacia los humildes. Cuando les dice los grasitas, los descamisados, trasunta una especie de afecto maternal, que sin duda sería un sentimiento que ella tenía. No Pensemos que era Hitler también estaba totalmente convencido de lo que hacía y era un apasionado, y bueno, y causó los desastres. Es decir, la pasión puede ser que existiera, pero me parece que no es un indicativo de nada más que tal vez de ciertos desequilibrios, ¿no? Bueno, pero de complejidad. Me gustaría claro. Porque cuando decimos si es una demagoga, está bien, estoy de acuerdo. Yo creo que lo que tú es que es demagogia, pero ojo, no olvidar. Cosas, claro, no olvidar que el personaje. Esa gente tan apasionada tiene una visión de la realidad que no es correcta. ¿Quieren escuchar mensajes de oyentes? Sí. ¿Qué tufo aristocrático que hay en esa mesa? Dice alguien de celular terminado. Acá somos todos descamisados. No, sí. Que nosotros venimos de la... Somos todos terratenientes. Claro, de la vieja
Polonia. Dice otro, Gabriel, le faltó decir de Evita que era un diablo y los argentinos todos unos tontos. Me parece que están exagerando un poco. No estamos. Está bien. Es una visión muy crítica la que está apareciendo acá, claramente, ¿no? Dice el mensaje anterior, ¿qué pasa? Siempre rechina que se intente pasar por los privilegios de los ricos a los pobres. Les recuerdo que en Buenos Aires se echaba a los pobres de las plazas públicas antes de que apareciera Eva. Y sí, y en otros lugares del mundo también era en esa época era distinto. A ver, yo lo que quiero es puntualizar una cosa. Yo creo que Eva Perón, Evita y el peronismo de ninguna manera fueron defensores de los pobres. Exacto. Crearon alianzas con corporaciones sociales, como de trabajadores, por ejemplo, en pro de un proyecto político que no era un proyecto político de igualdad social, era un proyecto político de conservación del poder. Evita era una mujer que sí usaba el rodete, etcétera, pero eso no le impedía ir a largos periplos diplomáticos o lo que fuera en Europa, con todas esas joyas, con todos esos vestidos, con todas esas... es decir, yo creo que hay una duplicidad y hay una cierta hipocresía en decir que Evita Perón o incluso el propio Perón eran defensores de los pobres. Bacanas. No lo eran ellos, como no lo eran obviamente los representantes de la oligarquía ganadera argentina, pero que no lo fueran los oligarcas, tal vez era algo lógico porque defendían sus propios intereses de clase. Ahora, que me digan a mí que Perón fue un defensor de... Creo que es la maldición de los argentinos. Y creo que los argentinos no han sabido, no han podido desmontar esas falacias históricas. Yo creo que los argentinos no eran tontos, eran ricos. Lo que sucede es que la Argentina, al terminar la Segunda Guerra Mundial, tenía una deuda acumulada con los países europeos gigantesca. Era un país extraordinariamente rico. Perón pudo hacer todo lo que pudo hacer, porque se encontró con una caja gigantesca del Estado que la despilfarró a trocha y moche, y además la invirtió en industrias falsas, como la energía atómica, los aviones, todas esas cosas que quería hacer, los automóviles, todas esas cosas que quería hacer y que realmente no funcionaban, no caminaban la economía. Es decir, que en realidad lo que está pasando es que la edad dorada de la Argentina fue el final de la Segunda Guerra Mundial. Y agrego otro dato de Perón y de Evita, que estaba a su lado. Después de la Segunda Guerra Mundial, el peronismo y personalmente Perón colocó en la Dirección Nacional de Migraciones a un señor que era un oscuro profesor de secundaria como director para permitir el ingreso de cientos de criminales de guerra nazi que estaban reclamados por los crímenes cometidos durante la guerra en Europa y que encontraron refugio en Argentina y vivieron confortablemente, muchos de ellos tal vez con buenos dineros, que una parte de ese dinero vaya a saber dónde fue a dar, no sé si no a las arcas de Perón. ¿Quieren seguir escuchando cuestionamientos? El de Ana, una tocaya tuya, Ana Ribeiro. A ver. Queda claro, más allá de compartir algunos juicios de valor, que a Eva la siguen despreciando por su origen humilde, porque logró ubicarse en la escena política en un lugar reservado a los poderosos. Está clarísimo, hay cosas que no cambian, y después niegan las diferencias y conflictos entre las clases sociales. Por favor. Pero es absurdo eso. En esta parte del mundo es absurdo. Por humilde es decir, nosotros si vos mirás cualquier, no rechazamos a cómo nadie. la gente, la movilidad social que ha habido en esta parte del mundo es fantástica. Tú, Evita, es la única persona que nace pobre y llega a ser una persona importante, incluso presidente de la República. Ha sucedido en el Uruguay muchísimo y en otros países también. Ana. Creo que el sentir de casi todos los integrantes de esta mesa es criticar la manipulación de los humildes con deseo de identificarse con ellos, cuando en realidad no está claro que lo fueran del todo. Lo que esta mesa ha tratado de transmitir, en ningún momento dijimos, cómo esa señora salida de los fondos de un teatro de mala muerte llega a la presidencia. Nosotros no dijimos cosas así. Cosas así decían sus enemigos. Me gustaría señalar dos cosas, ¿no? Una, la tercera posición de Perón y del peronismo, esa tercera posición entre las dos posiciones posibles en el mundo que salía de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O estás con los aliados o estás con el derrotado eje Roma, Berlín, Tokio. Y el peronismo
de alguna manera es la voz más potente en torno a esa posición que terminó siendo la llamada tercera posición. ¿Por qué? Porque Perón a la mañana elogiaba a Trotsky, a la tarde a Mao y a la noche a Hitler. Y en sus discursos había una ambigüedad ideológica que es lo que permite que dentro del peronismo se abriguen alas de derecha y alas de izquierda, que son las que a los balazos se enfrentan el día que él vuelve al país en pleno aeropuerto. Yo pediría que no olviden ese episodio que es tan esclarecedor de la ambigüedad, de la indefinición ideológica del peronismo en sí mismo. La matanza de Seiza, ¿no? Exacto. Ahora, esa tercera posición fue importante para muchos movimientos de América Latina y también lo fue para nuestro país, en donde recuerdo al Tucho Metol Ferré enamorado de la tercera posición como una posición de equidistancia en un mundo que se vio obligado todo él a tomar postura en esa guerra que se llamó fría y que en algunos momentos fue bastante tibia. Y la otra cosa que me gustaría recordar es que, sí, cuando no candente en algunos puntos, me gustaría recordar que lo que acaba de señalar Juan a propósito de la industria, el peronismo en esa redistribución de los bienes sin dejar que nadie saliera de verdad del lugar social en el que estaba, intentó una industrialización por industrias sustitutivas, aprovechando la coyuntura de la guerra, que no despegó en cuanto a la industria pesada. Quedó en intentamos tener aviones. Si el peronismo hubiera alcanzado la industria pesada, quizás la industrialización de Argentina hubiera sido más contundente y la historia hubiera sido otra, pero no podemos calcular lo que no fue. Fue como fue. Y ahí se truncó, ¿no? O sea, el peronismo, como buen populismo, no llegó a protagonizar una industrialización profunda y un reposicionamiento de la clase obrera como hubiera esperado el movimiento obrero en general, de ser de verdad el peronismo un vocero. Pero es un factor importante que el pueblo argentino crea que el peronismo fue un vocero suyo, ¿no? Pero los uruguayos no llegamos a entender eso y tenemos que tener respeto. Está bien, pero hay respeto al respecto. Sí, yo creo que ahí tengo mis matices, ¿no? Porque el peronismo generó, elaboró un clima social sindical que terminó en grupos mafiosos. Claro. Es decir, los sindicatos argentinos no tienen nada que ver con los uruguayos, entre otras cosas, porque la inmensa mayoría de los dirigentes sindicales son mafiosos que andan con escoltas, con subametralladoras y que cada tanto se agarran a los tiros y matan a algunos de ellos. Este señor Balcedo, que fue detenido acá y está preso por lavado de activos y tenía no sé cuántos millones de dólares en Cofrefor, es un dirigente sindical argentino. Entonces, eso es fruto del peronismo y del amor por los descamisados de Evita. Entonces, acá el problema no es de que Evita fuera una mujer humilde. No, el problema es que ha generado una cultura que es una cultura desastrosa que le ha provocado enormes problemas a la Argentina. Yo quiero por último quiero decir esto. Nosotros en el Uruguay, y los argentinos en buena parte también, somos todos descendientes, en la mayor parte, de emigrantes muy pobres. Es decir, esto fue poblado por gente pobre, por emigrantes que vinieron con una mano adelante y otra atrás. Las historias de avance social en esta parte del mundo son muy buenas y no necesitan de Evita Perón. Es decir, está bien, ella habrá hecho esa contribución que para mí, yo tengo la misma interpretación que tienen los demás, para mí ella era esposa de un señor que era un fascista y que muy poco tenía que ver con los avances sociales reales y la participación de la gente en la sociedad. Pero de estos ejemplos hay miles en esta parte del mundo, y no necesita de eso. Y se le atribuye a Evita Perón en la Argentina toda una serie de cambios sociales que después no se describen bien, que para mí son totalmente inciertos y por lo tanto, repito como empecé, para mí Evita Perón es verdaderamente un enigma. Vamos a escuchar a Evita Perón anunciando la aprobación del voto femenino. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional.
Gonzalo, uno de nuestros oyentes, no este Pérez del Castillo que tengo acá, no, otro Gonzalo, dice, esas mesas se están transformando en el cementerio de los elefantes. La semana pasada destruyeron a Leonardo da Vinci, hoy a Evita. Gracias por permitirnos opinar, terminar. Lo que no entiendo por qué fue cementerio de elefantes, no entiendo por qué. Cementerio de mitos. De ídolos, sí. Sí, capaz que un cementerio iconoclasta. Hay que encontrar una expresión. Pero lo de Juan no fue compartido Entendieron. por todos. O sea, la destrucción que hizo Juan y en cierta medida Ana de Leonardo da Vinci no fue compartida No, es cierto, por es el ala cierto. izquierda acá. Es cierto, es cierto. Yo no destruí Esa- a Leonardo da Vinci. Hablaste bastante mal de él. No es cierto. No. Pero lo que pasa es que acá se redujiste confunde, bastante. Hay que ir al bar. acá se confunde la Hablaste realidad de con Miguel la Ángel. loa, ¿Cómo, con el cómo? elogio. No. Acá ¿Qué? se confunde la realidad con el elogio. Uno puede decir lo que las cosas como son y no necesidad de elogiarlo. Acá Si hay el un tema mito. de Leonardo da Vinci y vos hablas loa de Miguel Ángel, estás ninguneando a Leonardo da Vinci. Chao. Cuando llegue el aniversario de Miguel Ángel vamos a hablar sobre Miguel Ángel. Ahí, Juan, nos preparamos todo un mes antes. Otras opiniones, la de Marcelo. Muy alto nivel la mesa de hoy. ¿Puede conseguirse la grabación? Sí, claro. Las grabaciones en audio y en video quedan disponibles en nuestro sitio web radiomundo.ui. Un abrazo para Marcelo. Un abrazo. Porque todos los demás nos Marcelo. quieren matar. No, porque a ver, si uno es iconoclasta, lo tachan de cementerio de los elefantes, ¿no? Sí. Pero si uno es, digamos, elogia o lo tachan de otra cosa. Entonces, como que nunca hay un... Foca. Por ejemplo. Foca. Sí, Está de moda el término Sí, foca. sí. Así, con No ese sea foca. Me significado. resulta muy simpático esto. Lo de foca me resulta. ¿Ah, sí? Sí, una foca. Que aplaude. Él hace el gesto del ta, ta, ta.